Buenos días, iglesia. Buenos Dios días, les bendiga. iglesia. Por favor, toque a la persona que está al lado y dígale, no me interrumpa. Dígale, no me interrumpa. Así, Porque firme. el Señor hoy Me me va va a hablar. ¿A quién le va a hablar el Señor esta mañana? A mí. Diga, a mí. Bueno, Vicky, y nosotros hemos traído una palabra esta mañana y es, ¿cómo se llama? Soltar o Retener. ¿Cómo se llama? Muy bien. listo. Y antes de empezar, queremos. Usted no se imagina lo nervioso que se pone uno estar acá. Sí. Queremos compartir, aclarar algunos términos. Vamos a mirar efectivamente qué significa soltar para que estemos todos alineados y qué significa retener. Adri, cuéntanos. Ok. Entonces soltar dice desapegarse de alguien o algo que nos tiene anclados, porque somos de acumular. Eso es soltar. ¿A cuántos les ha tocado soltar? A muy poquitos, ¿no? ¿Y es fácil soltar? ¿Duele soltar? Duele. Retener es sujetar firmemente, asegurar, conservar algo, abrazar lo que de Cristo hemos recibido. Eso es retener. Entonces haga así, soltar. Yo los quiero ver a todos, iglesia. Haga así, soltar. Y retener es hacer esto. Entonces soltar, retener. Amén. Listo. Entonces, mientras asimilamos efectivamente las definiciones, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 13 del libro de Hechos y en el versículo 13. Y aquí es donde empieza la historia que en esta mañana nos quiere compartir el Dios. Pero antes de que empecemos, antes de que vayamos a Hechos 13, nosotros les traemos una historia. Y es una historia bien particular. Y resulta que soltar o retener es un problema, Adri. Sí, es un problema. Para alguien soltar o retener es un problema. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es un problema o no? Bueno, vamos a traerles la historia de un problema. Y entonces para esta historia vamos a traerle la historia de un monje que estaba a cargo de un monasterio. Este monje dirigía, administraba este monasterio con un guardián. Entonces era el monje y el guardián. Un día el guardián tuvo la maravillosa idea y se murió. Entonces el monje tuvo que pensar, ¿y a quién colocamos de guardián? Pues entonces dentro de los aprendices del monasterio iban a hacer un reality a ver quién saldría elegido como el próximo guardián del monasterio. Y entonces, ¿qué hizo el monje? ¿Cuál fue el reality, Adri? Entonces el monje dijo, bueno, ¿yo a quién voy a elegir? Y entonces trajo como un banco. Sí, lo puso en la mitad, en el centro. Hagan de cuenta que aquí está un banco. Y entonces colocó un florero en porcelana muy bonito. Muy bonito. Y en el centro colocó una rosa. El jarrón y la rosa. Y dijo, ese es el problema. Miren el problema. ¿Y entonces, qué estaban mirando todos los discípulos? el jarrón. ¿Y la rosa? ¿Y el jarrón era feo? No, era bellísimo. bonito. ¿Y la rosa era bonita? Sí, también. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Empezaron, qué bonito ese jarrón. ¡Ay, la rosa se abre tan bonito! Y la miraban todos. Y el monje, ese es el problema. Y todos miraban el jarrón. Y todos se preguntaban, pero ¿cómo ¿Pero va cuál a es ser el problema? ¿Cuál es el enigma de ese jarrón? ¿Cuál es el problema? Y pasaban los días y el problema seguía ahí. ¿Y cuál era el problema? El jarrón y la rosa. Hasta que un día, ¿qué pasó? Se levantó un discípulo. Yo creo que ya diría, bueno, ¿y esto qué? Y se vino y miró al maestro. Y tumbó el jarrón, rompió el jarrón Y quitó la rosa. y quitó el problema. Y Entonces, ya el problema no estaba. Exactamente. Entonces, ¿qué dijo el monje? Dijo, tú vas a ser el que va a continuar haciendo la tarea De guardián. del guardián. Ajá. Y todos, wow, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Claro, ¿qué fue lo que dijo el monje? Este es el problema. ¿Y qué tenemos que hacer con los problemas? Quitarlos. ¿Pero qué pasa? Que a veces nosotros nos acostumbramos
a vivir con el problema. Y los contemplamos. Y los miramos, y los acariciamos, y los consentimos, y nos acostumbramos a vivir con el problema. Entonces, el llamado esta mañana es que nosotros tenemos que mirar el problema, pero debemos quitar el problema. ¿Qué pasa? A veces, no sé si le sucede, pero a veces hay una silla ahí que está obstaculizando el paso, y en vez de quitar la silla, la bordeamos. Nosotros bordeamos la silla, ¿sí? Y no la quitamos. ¿Y qué pasa? Nos acostumbramos. Listo. Vamos a ir al primer punto de este mensaje. Y el primer punto lo hemos querido llamar primer viaje misionero y abandono. Así que vamos a ir a leer a Hechos 13:13. Entonces nos ayudan con la siguiente diapositiva. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, y los compañeros de Pablo eran Bernabé y Juan Marcos, arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. En la versión de Palabra de Dios para Todos dice: pero Juan Marcos los dejó allí y regresó a Jerusalén. Así es. ¿Y qué pasó? Marcos, nuestra historia tiene 3 personajes. Vamos a mirar primero a Marcos. A Juan Marcos. Ajá. Juan Marcos iba en el viaje misionero, y cuando ya habían encontrado algunos inconvenientes, algunas situaciones que como que no salían tan bien, aunque yo me imagino que en un viaje misionero muchas cosas salían complicadas. Entonces Juan Marcos abandonó ¿a quién? A Bernabé, y abandonó a Pablo. Es decir que en el marco del mensaje, Juan Marcos, ¿qué hizo? Soltó, abandonó, los dejó a un lado. Entonces la Biblia no nos dice por qué motivo Juan Marcos se fue. No nos especifica las causas puntualmente. Lucas, que es quien narra, se limita a dar los hechos. Juan Marcos se fue. Pero nosotros vamos a ver, o vamos a especular más bien, sí, qué razones podría haber tenido Juan Marcos para irse. Entonces, la primera que podemos pensar es que a Juan Marcos lo desilusionó el viaje. Tal vez era demasiado pesado, tal vez hubo demasiados inconvenientes. Sí. Pues a él le dijeron que iba a haber playa y no hubo playa. Que iba a haber comida y de pronto no iba comida. O la comida que había no le gustaba. Sí. Primer punto: ¿cuántas veces hemos dejado las cosas y las hemos soltado porque nos hemos desilusionado de ellas? Nos han invitado a algo y resultó ser totalmente diferente a lo que nosotros estábamos pensando. Aquí dice también que Juan Marcos pudo haberse retirado de esta misión por frustración. ¿Qué significa eso, Adri? Bueno, muchas veces cuando nosotros queremos hacer algo y no logramos hacerlo, nos frustramos, ¿sí? Como que no somos capaces, no vamos más allá. Y entonces nos frustramos y soltamos, abandonamos, ¿sí? Y muchas veces decimos: no, esto no es conmigo, no, esto no es para mí. Esto como que no, yo no doy la talla para esto. Nos sentimos a veces incapaces de hacer la tarea, nos sentimos a veces incapaces de poder cumplir con las expectativas que otros esperan o que nosotros mismos esperamos. Entonces nos frustramos y abandonamos. Pero también podemos hacerlo por insatisfacción. Sí, claro. Y por ejemplo, yo pienso que me voy para un lugar y en ese lugar va a haber un clima y va a haber otro clima totalmente diferente. Sí. Me invitan a ser de parte de los servidores y resulta que lo que hacen los servidores, pues yo pensé que era lo que me iba a gustar, pero no me gustaba. Exacto. O me involucro en el equipo de alabanza y me parece muy bonito lo que hacen aquí, pero cuando ya empiezan a apretar y hay que ir a los ensayos y hay que madrugar y no, esto no me satisface, esto no me hace sentir feliz. Entonces yo hago y suelto. También me puedo aburrir. ¿Qué significa que me aburre, Adri? Puede ser que no es lo que yo esperaba, ¿sí? Puede ser que de pronto empecé la escuela número 1 y entonces me aburrí y solté. O puede ser que vine al culto de las 8 pero no, me aburrí. O puede ser que vine al culto de las 10 o vine a la vigilia y resulta que nos aburrimos, fácilmente nos aburrimos porque no nos conectamos, ¿sí?
Porque muchas veces estamos aquí de cuerpo presente, pero nuestra mente está en otro lugar. Nuestra mente está, ay, apagué la olla o no la apagué. Ay, ¿será que saqué al perro o no lo saqué? Cerré la puerta, no la cerré. Estamos de cuerpo presente, pero nuestra mente está ausente. Nuestro corazón no se conecta. Y eso pasa y eso sucede. Y por eso nos aburrimos. Por eso a veces todo es una rutina, a veces todo es igual. Y eso es lo que suele suceder. Por eso nos aburrimos. Pero Juan Marcos también pudo haberse cansado. Sí, se pudo haber cansado. Tal vez demasiados problemas, tal vez los conflictos, tal vez las personas a las cuales llegaron en medio de la visión, en medio de la misión, pues los cansaron, había que madrugar mucho, había que trabajar bastante y el fruto no se vio ahí mismo. Entonces nos cansamos, nos agotamos. Así es. Ya no queremos seguir. También puede ser que estuvo en desacuerdo. ¿Por qué habría estado en desacuerdo, Adri? Puede ser que de pronto en el mismo grupo en el que iban hubo un desacuerdo. De pronto Pablo dijo una cosa, Juan Marcos dijo otra, Bernabé dijo otra. Entonces pudo ser eso, pudo ser que, no sé, entraron en conflicto y entonces como no me siguieron la idea, pues yo me voy, sí, suelto, ya, abandonó. Puede pasar. No me gusta cómo me dan las órdenes. Exacto, no me gusta cómo me mira, no me gusta que no me saluda, no me gusta que yo entro y no me saluda, no me gusta que no me brindan la atención que yo requiero, ¿sí? Y puede ser que eso. Ese líder no me cae tan bien. No, exactamente. Pero también puede ser que Juan Marcos dijo finalmente, bueno, ya estuve por acá, pero a mí me interesan otras cosas. Digamos que yo quiero ser astronauta. Sí. Yo no quiero ser servidor, yo quiero ser astronauta, quiero ser, no sé, mecánico. Banquero. Cualquier cosa. Así que eso pudieron haber sido esas o muchísimas otras las razones por las cuales Juan Marcos se fue. Ahora, la pregunta es, colocándonos nosotros en el lugar de Juan Marcos, ¿por qué razón tú has soltado lo que has soltado? ¿Qué te motivó a haber tomado una decisión inicialmente y luego haber dicho, ay no? Mejor yo suelto, no. abandono. ¿Sabe qué? Muchísimas gracias por la oportunidad, pero ¿nos ha pasado? ¿Cuántas cosas hemos dejado a la mitad? ¿Cuántas cosas hemos dejado? Y no es solamente eso, ¿cuántas veces hemos dejado embaladas a las demás personas? Porque Pablo y Bernabé contaban ¿con quién? Pues con Juan Marcos. Con Juan Marcos. Y Juan Marcos los dejó. Y Juan Marcos hizo. Chao, ¿Nos ha pasado? Hemos dejado botado el propósito. En esta mañana, ¿alguno de pronto ha sido Juan Marcos? ¿En alguna oportunidad alguno ha sido Juan Marcos? Yo sí lo he sido. Yo he sido muchas veces Juan Marcos. Sido. Porque muchas veces he abandonado, muchas veces he dejado, muchas veces he soltado. He defraudado. Así es. Listo, vamos a nuestro segundo personaje. Vamos a Bernabé. ¿Bernabé quién? ¿Qué pasó con Bernabé? Bueno, Bernabé, la Biblia no lo menciona, pero parece que era el tío o era el primo, o era familiar de Juan Marcos, ¿sí? Y en ese momento tan crucial donde Juan Marcos dice, no, yo abandono, yo me voy, pues Bernabé se veía como entre la espada y la pared. ¿Qué hago? ¿Me voy con Juan Marcos o qué hago? Apoyo a Pablo, ¿sí? Ellos tenían todos claramente una misión, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Bernabé? En este primer viaje, Bernabé le dice a Juan Marcos, el Señor lo bendiga, que le vaya bien, pero chao, chao. Yo me quedo, ¿sí? En la misión, porque yo hice un compromiso y yo me quedo en la misión. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos el segundo escenario. Juan Marcos abandona, pero Bernabé, aunque era su familia, aunque era alguien cercano, ¿sí? Retiene. Y a veces eso nos tiene que suceder a nosotros, para tenerlo en cuenta. Si nosotros tenemos una misión, tenemos un llamado, tenemos algo que hacer y la otra persona no va con nosotros, debemos continuar, tenemos que retener. Nosotros debemos estar enfocados en el llamamiento que el Señor nos hizo y mantenernos. En este primer viaje, Bernabé se mantuvo. Pero ¿qué hizo Pablo? Pablo es Pablo. Y Pablo resulta que suelta a Juan Marcos. ¿Usted no quiere ir? Que le vaya bien. Seguramente a Pablo le molestó y nos vamos a dar cuenta por qué. Sí, claro. Pero eso fue molesto. Cuando tú cuentas con alguien, cuando tú haces un plan con alguien, dice, Adri, acompáñame en la predicación del domingo, y Adriana me dice esta mañana, ¿sabes qué, Vicky? Te lo agradezco, pero no.
Yo lo hubiera podido hacer. ¿Cómo me sentiría yo? ¿Cómo nos hemos sentido cuando alguien con quien hemos creído que podíamos contar sencillamente nos dijo, ¿sabe qué? Yo ya no voy. Pablo, cuando pasó eso, Pablo dijo, lo soltó. ¿Por qué? Porque Pablo tenía puestos los ojos en Jesús, tenía puestos los ojos en su misión, en lo que Dios le había dicho que hiciera. Pero ¿qué hace? Suelta a Juan Marcos y retiene lo que Dios le dijo que hiciera. Así es. ¿Qué tan fácil es para nosotros cuando, a pesar de que otros se han ido, nosotros tenemos que retener? Nosotros en nuestra vida, como lo dijo Adri, a veces hemos sido Juan Marcos, pero se nos había olvidado algo mencionar, Adri. Muchas veces hemos sido Bernabé, que cuando hemos tenido familia o personas cercanas, hemos tenido que soltar a esas personas porque estamos seguros de lo que Dios nos está indicando que debemos hacer. Pablo no tenía el problema de ser familia, pero para Pablo seguramente era difícil, fue difícil, claro. Porque pero Pablo, ¿qué hizo? Los convocó, soltó a Juan Marcos y retuvo su misión. Ahora nos vamos a ir a la siguiente diapositiva y entonces nos vamos a un segundo viaje. Listo, pónganme cuidado. Este primer viaje se llevó a cabo 2 años, más o menos entre el año 49 y el año 51, más o menos, después de Cristo. Y cuando encontramos esa segunda oportunidad, entonces ahí es cuando nos vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 15, versículos 36 al 40. Por favor, abramos la Biblia. Hechos 15, 36 al 40. Y vamos a leer. Entonces dice, vamos a leerlo todos. Bueno, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé. ¿Qué le dijo Pablo a Bernabé? Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Entonces viene la invitación, ¿no? ¿Qué más dice? Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, ¿no? El que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Y qué más pasó? Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo total desacuerdo, mire. Hubo total desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ya que yo imagino que el agarrón que tuvieron, un choque de trenes. El agarrón que tuvieron sí, Bernabé y Pablo debió ser fuerte. Y esto también queremos nosotros como resaltar, que aunque nosotros somos hijos de Dios, caminamos en su visión, caminamos en su propósito, a veces cuando suelen suceder esas cosas, entramos como en choque con la otra persona. Sí, oiga, pero usted, Vicky, pero ¿cómo me vas a dejar plantada en la predicación? Oye, si yo ya lo tenía todo listo, ¿qué pasó si estábamos las dos? Lo siento, no estoy de acuerdo. Eso suele pasar, ¿cierto? Entonces vamos a ver los 3 escenarios en este nuevo episodio, en este viaje, en Listo. este segundo viaje. Ahora vamos a ver a Juan Marcos. Entonces, Juan Marcos quiere una nueva oportunidad. Han pasado unos meses, sí, y Bernabé dice, démosle una oportunidad a Juan Marcos. Y Juan Marcos Bernabé le dice a Juan Marcos, nos vamos a ir a otro viaje misionero. ¿Y qué dice Juan Marcos? Ay, sí, hágale, lléveme. Vámonos. Pero imagínense que nosotros somos Juan Marcos. ¿Cuántas veces hemos fallado y hemos pedido una segunda, una tercera, una cuarta y hasta más oportunidades? ¿Les ha pasado? A mí sí. A mí también. Muchas veces hemos sido Juan Marcos y hemos buscado que nos den otra oportunidad, que crean en nosotros, que nos vuelvan a dar una oportunidad, que no nos miren tan así. Exactamente. ¿Y qué pasó con Bernabé, Adri? Bueno, pues Bernabé dice que él tiene que tomar una decisión, y es una decisión difícil, ¿verdad? Porque él ya había hecho el primer viaje con Pablo, pero también la decisión difícil de Juan Marcos, porque Juan Marcos estaba pidiendo una
segunda oportunidad. Entonces Bernabé, ¿qué dice? Vamos. Vamos. Le dice a Pablo, vamos. Vamos. No, y Pablo dice no. Entonces Bernabé, ¿qué dice? Entonces yo esta vez te suelto a ti, Pablo, ¿sí? Y voy a apoyar a Juan Marcos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros nos caemos, necesitamos un Bernabé en nuestra vida. Necesitamos a alguien que nos abrace, necesitamos a alguien que nos diga, sí, tú Que se la puedes. juegue por nosotros. Necesitamos a alguien que dé esa milla más por nosotros, ¿sí? Y gloria a Dios por esos Bernabé que nos abrazan y nos dicen, sí, listo, vamos. Para que sea, yo confío en usted, vamos, ¿sí? Es bueno pedir una segunda oportunidad. Y debemos pedirla. Y debemos pedirla, así es. Pero hay que tener en cuenta que a veces hemos tenido la oportunidad de ser Bernabé. ¿Y cómo ha sido nuestra actitud? ¿Ha Indiferente. sido como la de Pablo o hemos sido Bernabé? ¿Hemos vuelto a creer en las personas? ¿Les hemos dado una segunda oportunidad? ¿O hemos dicho como Pablo, no, este me la hizo una vez, me la hace dos? Así es. Y a veces nosotros necesitamos un Bernabé. Juan Marcos, cuando somos Juan Marcos necesitamos un Bernabé. Pero ¿qué hay de nosotros cuando Dios nos llama a ser Bernabé? Así es. Y Bueno. nos sentimos defraudados, ¿cierto? Sí, claro, uno se siente defraudado. Pero bueno, vamos a mirar. Y ahora vamos a ver a Pablo. Pablo no es el villano de la Así historia. es. Ninguno de los tres. lo Ninguno hicieron es un mal. villano. No, exactamente. Nosotros vivimos en esta constante lucha de roles y de tomar y de retener. Ahora, Pablo, ¿qué es lo que hace, Adri? Bueno, pues Pablo primero se ofusca, ¿no? Dice, no, yo a ese viaje no me voy a volver a ir. De pronto tiene la zozobra, la desconfianza, que Juan Marcos lo deje botado. Entonces, lo que hace Pablo es decir, listo, no, definitivamente yo no me voy con Juan Marcos, pero si tú, Bernabé, te quieres ir con él, yo te suelto, retengo la misión a lo que yo estoy llamado y se busca un compañero. A Silas, ¿sí? Y fíjese que él se busca a Silas y se va a su viaje. Pero aquí pasa algo chévere, ¿sí? Que antes teníamos un equipo, pero ahora tenemos dos equipos. Entonces, uno, que fue Bernabé y Juan Marcos, se fueron para Chipre, ¿sí? Y Pablo y Silas se van para Siria y Cilicia. Entonces aquí hay dos campos de acción. Fíjense que unos van a predicar a un lado y los otros van a predicar al otro lado. Entonces esta desaveniencia puede verse como una bendición, porque a la larga ya no iban a predicar en un solo lugar, sino iban a predicar en dos. Tengamos en cuenta que Pablo y Bernabé eran amigos. ¿Y por qué sabemos que eran amigos? Porque resulta que cuando Saulo llegó a la iglesia primitiva, recién convertido, pues todo el mundo le tenía pánico a Pablo. Y una de las personas, porque hubo varias, Ananías también, pero Bernabé acercó a Saulo a la iglesia primitiva. Bernabé acercó y le dijo, miren, él es Saulo, pero está convertido, cree en el Señor. Él cambió. Bernabé era de darle segundas De dar oportunidades segundas a la gente. Y imagínense, entonces Pablo y Bernabé tenían una relación especial. Y esa dificultad, esa diferencia que se ve entre ellos tuvo que haber sido muy complicada de manejar. Eso pudo haber sido que las personas, unos se pudieron haber hecho del lado de Pablo y otros se pudieron haber hecho del lado de Bernabé. Pero qué tan importante era que Pablo se mantuviera en su puesto, en su misión, en su punto. En carácter, ¿no? Que mostrara el carácter y decir, no, yo definitivamente no me voy con usted, yo voy a seguir mi misión, pero pues yo suelto. Y a veces en nuestra vida, cuando somos Juan Marcos, necesitamos esos Pablos, ¿verdad? A veces cuando somos Bernabé necesitamos esos Pablos que realmente nos llamen nuevamente a la cordura, que realmente nos digan, mira, sabes que yo te amo, pero yo así como estás, yo no me puedo ir contigo, ¿sí? Muchas veces necesitamos esos Pablos para que nos llamen, ¿sí? Para que nos llamen la atención, para que nos digan, mira, como lo estás haciendo mal y no sirves, así no sirves delante de Dios, ¿verdad? Muchas veces nos presentamos de cualquier manera y así no podemos presentarnos de cualquier manera delante del Señor.
Entonces, gloria a Dios también por esos Pablos. Hay que tener en cuenta también que cada uno de nuestros personajes tomó su propia decisión. Así es. Juan Marcos tomó la decisión de pedir una nueva oportunidad, pero Juan Marcos también tenía que aceptar lo que decidieran Bernabé y Pablo. Así es. Y a veces nosotros pedimos una nueva oportunidad, pero estamos exigiendo que se haga como nosotros queremos. Y la palabra no me dice eso, la palabra me dice que cada cual puede tomar su propia decisión y asumir las consecuencias de ella. Así que cuando yo pido una segunda oportunidad o una tercera, una quinta, una 20ª, yo no sé cuántas oportunidades vamos a pedir, yo no puedo esperar que las personas me acepten de una vez. Yo tengo que vivir, aceptarlas y trabajar en mí para manejar esa situación. Bernabé también tomó la decisión de dejar a Pablo y de creer en Bernabé. ¿Por qué lo hizo? ¿Vio algo en Juan Marcos? ¿Vio algo que ya estaba cambiando? No lo sabemos, a lo mejor sí o a lo mejor no. Tuvo misericordia. Sí. Tuvo misericordia. Bernabé actuó con misericordia. Exactamente. Pero también necesitamos entender que cuando las personas no hacen lo que yo espero, no dan la oportunidad que yo estoy esperando, las personas no son las malas. Así es. Porque yo tomo decisiones. Es una decisión que yo debo tomar todos los días constantemente. Constantemente me levanto, tomo una decisión. Ustedes tomaron una decisión de venir al culto de las 10, de no quedarse en su casa. Ustedes toman la decisión de seguir a Cristo. Ustedes toman la decisión de seguir el manual de vida. Ustedes toman la decisión de, y sí o no, esperar una eternidad con Cristo. Ustedes toman la decisión y yo tomo la decisión. Yo tomo la decisión de seguir caminando con Cristo. Cuando los papás se dan cuenta que los hijos tienen que tomar decisiones, los papás deben aceptar esas decisiones. Así es. Que les guste o no, eso es otro cuento. Duelen a veces las decisiones. Pero cada uno de duelen. nosotros debe tomar decisiones. Así es. Yo debo aceptar las decisiones de quienes están a mi lado. Ahora, debemos saber que cuando tomamos decisiones, esas decisiones, me guste o no, van a impactar. Y cada cual de nosotros tendrá que decidir cómo lidia con esas decisiones. Pero yo no puedo esperar que las personas decidan lo que yo quiero. Yo no puedo esperar que las personas decidan lo que a mí me gustaría. Así porque es. Dios nos dio un libre albedrío y cada uno de nosotros está en total libertad para ejecutarlo. Y yo quiero decirles algo en esta mañana. El no decidir también es una decisión. Que muchas veces decimos, no, pues que decida mi esposo, que decida mi esposa. No, yo eso no decido. Ahí estás decidiendo. Estás decidiendo que otra persona decida por mí. Entonces, cada cual debemos tomar una decisión y somos responsables delante de Dios de las decisiones que nosotros tomemos. Sean buenas, sean malas, de las decisiones que tomemos debemos ser responsables porque cada decisión tiene una consecuencia. Si yo soy una persona diabética y me como un combo de helado pues con 3 bolas y todo chocolate por encima, yo soy responsable de esa decisión. Yo soy responsable de quedarme con Cristo o estar en el mundo. Yo tomo esa decisión. Yo tomo esa decisión delante de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros al Señor no lo podemos engañar, ¿sí? Y nosotros tomamos decisiones. Pueda que aquí nos veamos los más bonitos, ¿sí? Los más santos, ¿sí? Pero Dios sabe lo que hay en tu corazón y lo que hay en el mío. Que las decisiones que tomemos sean acertadas para continuar en el llamado y en el camino que el Señor nos entregó. Amén. La tercera parte de este mensaje lo hemos llamado decisión tomada, lección aprendida. Y nos vamos a ir 10 años en el tiempo más adelante. 10 años. O sea que estamos hablando más o menos después del año 60 después de Cristo. Así es. En ese año más o menos Pablo fue encarcelado. Es el tiempo del primer encarcelamiento de Pablo en Roma. En este encarcelamiento de Pablo, él estaba tenía casa por cárcel realmente. Estaba él no acongojado. Sí, pero estaba en casa por cárcel, no estaba en una cárcel realmente. Y entonces vamos a ir todos a la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 10. Y dice, ¿quién estaba hablando? Pablo. ¿A quién? A los Colosenses. Y dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda.
y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Mire lo que pasó. En el primer momento, Juan Marcos se va y Pablo no quiere saber nada de él. En el segundo momento, Juan Marcos dice, no, venga, deme una segunda oportunidad. Entonces Bernabé lo acobija, pero Pablo sigue diciendo no. Pero fíjense que después de eso, después de que pasa el tiempo, Pablo ve un fruto en Juan Marcos y le dice a los colosenses, oiga, y lo recomienda. Si Juan Marcos va, por favor, recíbanlo. ¿Por qué? Porque está mostrando frutos. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que de pronto yo en mi primer momento abandoné, solté. Pero eso no quiere decir que eso va a ser la definitiva para mí. Que yo tengo una oportunidad de volver a retomar lo que yo dejé botado y dar un fruto. Fíjense que, y hay personas que dan testimonio de ese fruto que nosotros vamos a dar. Amén. Hay que tener en cuenta que en estos 10 años han pasado cosas muy importantes. Y durante estos 10 años también Juan Marcos vivió en Roma. Y en medio de esa vivencia en Roma fue discípulo de Pedro. ¿Y por qué sabemos que es discípulo de Pedro? Porque resulta que Juan Marcos escribe el evangelio que lleva su nombre. Y lo que escribe Juan Marcos no lo escribe porque él lo haya vivido, porque él no estaba en ese momento. Así es. Pero lo que está narrado en el evangelio de San Marcos son las vivencias del apóstol Pedro. El apóstol Pedro le contó a Juan Marcos y Marcos escribió todo lo que le comentó el apóstol Pedro. Así que eso significa que Juan Marcos fue discípulo de Pedro, apoyó a Pedro, pasó tiempo con Pedro, conoció, y posiblemente también pasó tiempo con Pablo, porque si no, Pablo no lo hubiera recomendado en la carta a los colosenses. Exactamente. Nosotros nos debemos dar cuenta que las decisiones tienen frutos. En este caso Juan Marcos dio fruto bueno, pero bien podría habernos sido de esa forma. Claro, pero ¿de quién es la decisión? Pues de Juan Marcos, de María Victoria, de Adriana. Cada uno de nosotros decide el fruto, con sus decisiones marca el fruto que va a dar. Así es. Y en 2 de Timoteo 4:11 estamos viendo una de las últimas cartas que dicta el apóstol Pablo. Y Pablo, escribiendo esta última carta, está a punto de ser sacrificado. Es la carta que él escribe porque él dice: yo ya estoy a punto de ser guillotinado. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos. ¿A quién le está diciendo? A Timoteo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Wow. Cómo me gustaría que alguien pudiera decir: oye, traiga a María Victoria, traiga a Adriana, que me es útil para el ministerio. Wow. ¿Cómo nos gustaría que? Pero fíjate que Pablo reconoce, hace un reconocimiento, ¿sí? Y le dice: venga, tráiganlo, porque él es útil para el ministerio. ¿Qué hubiera pasado si Bernabé no le hubiera dado esa segunda oportunidad? ¿Qué pasa cuando nosotros no damos esa segunda o tercera oportunidad? Juan Marcos pudo haberse perdido. Claro, mire, el viernes, por la gracia y misericordia del Señor, estaba hablando sobre una palabra. Y hablábamos sobre un tema. Y una persona muy radical dijo: no, yo no perdono. Yo le dije: ¿tú no le darías una segunda oportunidad? Dijo: no, yo no se la doy. Digo: wow. Y eso nos suele pasar. A veces nos cerramos. No, es que eso que tú me hiciste yo no te lo voy a perdonar. O sea, no, es que eso a mí me duele, yo no te voy a dar una segunda oportunidad. Y a veces la persona viene y toca la puerta. A veces nosotros mismos tocamos la puerta. Venga, deme una segunda oportunidad, y no nos abren la puerta. ¿Y qué pasa? Que cerramos esa oportunidad de que esa persona cambie, de que esa persona se transforme, de que esa persona realmente encuentre qué es lo que tiene que hacer, ese llamado para lo que es útil. Hoy el llamado es: venga, si alguien viene y golpea su puerta, sea ese Bernabé. O si usted fue Juan Marcos, golpee la puerta para que le den esa segunda, tercera, cuarta, quinta, no sé, oportunidad. Y entonces, Adri, finalmente, ¿suelto o retengo? ¿Qué hacemos? ¿Soltamos o retenemos?
Depende. Muy bien, depende. Depende. Hay veces hay que Exactamente. soltar y hay veces hay que retener. Exactamente. Entonces vamos a mirar rápidamente unas cosas que queremos mencionar. Uno, no podemos retener y soltar al mismo tiempo. O suelto o retengo. Por ejemplo, cuando tenemos una cometa, ¿cierto? La cometa se le suelta la pita, pero cuando se le suelta la pita, ¿qué hay que hacer? Retener. Recoja. No podemos soltarle la pita y tenerla de la misma manera amarrada. O soltamos o retenemos, pero no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué más podemos decir? Muchas Ari? veces en lo que tú dices de soltar y retener, muchas veces hay que soltar físicamente, pero hay que retener espiritualmente. Amén. Wow, ¿cómo así? Yo suelto a la persona físicamente. Para que decida. Exacto, pero la retengo en mi oración. Amén. No la suelto de mi oración. Pero a veces cometemos un error y soltamos de las dos De maneras. todo. No, hay que cobijar a esa persona en oración. Listo, yo la voy a soltar. Tú quieres hacer, listo, pero yo te voy a cobijar en mi oración. Amén. Puede implicar una fuerte tensión el tomar una decisión. Claro, tomar decisiones nos tensiona. No es lo mismo pensar en que hoy qué me voy a colocar, ¿sí? Que de pronto pensar en una decisión trascendental, me tengo que trasladar de ciudad, me tengo que trasladar, qué tengo que hacer, para dónde voy. O sea, hay decisiones que nos toman, que nos tensionan, pero esas decisiones siempre que van guiadas por el Señor no deben causarnos ninguna tensión y eso lo vamos a ver más adelante. Las decisiones son diferentes para cada uno de nosotros. Lo que usted tiene que retener no significa que lo retenga yo. Cada uno de nosotros retiene algo y suelta algo, pero yo no tengo por qué pensar que si yo tuve que retener algo, usted también tiene que retenerlo. Y esa es una manera de entender que debo vivir con las decisiones de las demás personas y dejarlas decidir. Las personas deben decidir. Por eso debemos, a través de las escuelas, dar los argumentos. A través de las escuelas dar la palabra para que usted tenga argumentos y tenga convicción de qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero su decisión, así como la salvación, es un tema personal. Yo respondo por cada una de mis decisiones. ¿Qué más nos dice? Dice que decidirme por una alternativa es descartar las otras. Tomar una decisión de quedarme acá es descartar si me voy para allá, si me voy para allá. No, si yo tomo una decisión, debo ser radical. ¿Qué pasa? A veces nosotros tomamos decisiones hoy en la noche. Ay, sí. Y hoy, al otro día a las 8 de la mañana, ay, no. Y después al mediodía, ay, sí. Y después, ay, ¿cómo que no? No. Si tú tomas una decisión, debe ser radical. Porque si tú tomas la decisión de ponerte el vestido rojo, no te puedes poner el vestido negro al mismo tiempo, ¿verdad? Cuando soltamos o retenemos, ¿lo hacemos con qué parámetro? ¿Lo hacemos con misericordia? A veces retenemos por miedos, retenemos por culpa, retenemos porque nos parece que nos va a hacer falta, porque tenemos una mentalidad de escasez. Y a veces soltamos porque nos queremos liberar del problema, pero muchas veces no es así. Así es. Así que, ¿qué actitud tenemos nosotros cuando tomamos esa decisión? ¿Hay misericordia en nosotros? ¿Somos Bernabé? ¿O no hay ese tipo de sentir en nuestro corazón? Nuestras decisiones siempre dan un fruto. ¿Cómo así, Adri? Toda decisión que nosotros tomemos debe dar un fruto, ¿sí? ¿Bueno o malo? Pero debe dar un fruto. O sea, sea cual sea la decisión que nosotros tomemos, en esa decisión va a llevar un fruto. Adri, y la última. Hay que tener claro que delante de Dios somos responsables, ¿sí? Pero ¿cómo así? La decisión que yo tome, ¿sí? Yo soy responsable delante de Dios de esa decisión que estoy tomando. Yo decido, yo digo, listo, lo hago, listo, no lo hago. ¿Me voy para esa fiesta o me voy para la vigilia? Yo decido, pero en cada decisión soy responsable delante de Dios. Yo perdono a mi esposo, no lo perdono, perdono a mi hijo, no lo perdono, pero por cada decisión, y quiero que todas las cosas que quizás hemos hablado, esto quede impregnado en su corazón. Nosotros cuando decidimos somos responsables delante de Dios. Así no involucremos a Dios en el tema, pero somos responsables delante de Él. Amén. Y entonces, otra vez, ¿soltamos o retenemos? Vamos a ver a la luz de la palabra
¿Qué parámetros nos da la palabra para que podamos considerarlos y nos damos cuenta si retengo o suelto? Así que nos vamos a ir al Salmo 34:14. Y en el Salmo 34:14 encontramos esta joya. Dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Es decir, Señor, ¿retengo o suelto? Al retener o al soltar, ¿qué pasa ahí en tu corazón? Ahora, hay que ser muy puntuales y hay que entender que una cosa es la turbulencia de nuestras emociones y otra cosa es la paz de nuestro espíritu. Si nuestro espíritu tiene paz, si yo puedo acercarme a Dios y hay paz en mi espíritu, así mis emociones anden todas alborotadas, yo le puedo decir: Señor, este punto, esto es lo que tú quieres que yo haga. Por ejemplo, tomo una decisión de una carrera por elegir. Así es. Si mis emociones están alborotadas porque yo no sé, ¿será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que administración? ¿Será que teología? ¿Será que qué? Exacto, pero en mi espíritu si está en reposo, está tranquilo, tiene paz. Yo sé que las emociones son propias de las decisiones, pero yo tengo paz, así que voy por el camino. Exactamente. Luego, ¿qué más dice Adri? Dice en Primera de Pedro 4:11. Perdón. Ya voy abajo. En Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Esto que yo estoy haciendo, esta decisión que yo estoy tomando, genera pensamientos que edifican. Estoy edificando a mi pareja, estoy edificando a mis hijos, estoy edificando a las personas que me están rodeando, me estoy edificando yo. Recuerden, primero es mi paz interior, primero soy yo, porque si yo estoy bien, los que están alrededor mío estarán bien. Entonces, esta decisión, ¿sí está edificando o no está edificando? No debemos. A veces tenemos que tomar una decisión y los pensamientos pasan y pasan y pasan. Pero nosotros en el fondo sabemos si esa es una decisión que edifica. Así es. En primera de Juan 2:15-17 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Estoy reteniendo o estoy soltando desde el amor o desde el miedo? En lo que yo estoy decidiendo, ¿se está manifestando el amor de Dios en esa decisión? ¿Se está manifestando en mis hijos? ¿Se está manifestando hacia mi pareja? ¿Se está manifestando hacia mis compañeros? ¿Se está manifestando en lo que yo debo atender la vida espiritual de María Victoria? Si yo no hago una decisión, si yo no tomo una decisión desde el amor, la tomo desde el temor. Y si la tomo desde el temor, Dios no está en medio de ella. O la tomo desde la culpa, ¿no? De la culpa, de la escasez, del miedo. ¿Y qué nos dice 1 Pedro 4:11, Adri? Dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta decisión de soltar o retener, ¿está glorificando al Padre? Yo lo estoy glorificando a Él con lo que estoy decidiendo. Si yo lo mirara a la cara, ¿habría una sonrisa en Él? ¿Estaría satisfecho? Diría Mercedes: sí, está bien lo que estás haciendo, la decisión que estás tomando. María Victoria, o más bien, venga, como que no. Es importante tener claro eso, que en cada decisión que yo tome, siempre debo tener a Dios en primer lugar. ¿Y por qué todo esto, Adri? Esto porque es importante. Iglesia, en esta mañana Dios nos quiere exhortar a que lo involucremos en todo este tipo de decisiones que tomamos. A veces nosotros tenemos un Dios litúrgico, o sea, Dios está aquí,
venimos al servicio, cantamos, escuchamos la palabra y nos vamos. Exacto. Pero en el resto de nuestras decisiones, Él no está. Exactamente. Y Dios nos está invitando a que caminemos con Él como lo hizo Enoc, a que pasemos tiempo con Él, a que revisemos qué tipo de necesidades tenemos y de qué manera vamos a solucionar el problema. Exactamente. Esta mañana es una invitación a que en cada decisión que tomemos, en todo lo que hagamos, contemos con Dios. En cuando tengamos un conocimiento de que cuando tengamos que soltar, lo hagamos direccionado con Dios. Cuando tengamos que retener, lo hagamos direccionado con Dios. Dios nos envió a ser felices. Dios no quiere un pueblo infeliz. No, Él nos creó con esa finalidad de que seamos felices. Y yo les voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Y quizás en esta mañana usted tiene algo en su corazón que sabe que tiene que soltar. O quizás hay otra cosa en su corazón que sabe que tiene que retener. Solamente usted lo sabe. Pero el Espíritu de Dios que está en esta mañana lo va a guiar a toda verdad. Lo va a guiar para que usted haga las cosas direccionadas por Él. Y le voy a pedir que incline su rostro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Rey precioso, Rey maravilloso. Gracias por esta palabra, Señor. Entendiendo por tu Espíritu, Señor, que qué es soltar, qué es retener, cómo lo debo hacer, Señor. Y yo bendigo, Padre precioso, la iglesia, Señor. Padre, y te ruego, Rey del cielo, que tú nos direcciones de la mejor manera, Señor, para tomar decisiones acertadas, Señor, para que todo lo que hagamos esté delante de ti, para que contemos contigo, Señor, en todo tiempo, para que cada decisión, por más mínima que nosotros pensemos que sea, Señor, sea direccionada por ti. Ayúdanos a soltar esas cargas, Señor. Ayúdanos, Papito Dios, a soltar ese pasado, Señor, que a veces no nos deja fluir, que no nos deja avanzar, Señor. Ayúdanos a retener ese llamado tan precioso que tú nos has hecho con nombre propio, Señor. Padre, ayúdanos a hacer esos Bernabés, Señor, a dar una segunda, una tercera oportunidad, Padre. Yo los bendigo, Señor, los bendigo, Rey del cielo, y te doy gracias en esta mañana, Señor. Recibe, Padre precioso, la gloria, recibe la honra, Señor, recibe toda la alabanza, Señor, nuestro reconocimiento, Padre, porque bien dice tu palabra que apartados de ti nada podemos hacer. Gracias, Rey precioso.